El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dice a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerme o se levante, de noche o de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto su rama que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios, especialmente las palabras de Jesucristo en el Evangelio, nos manifiestan el sentido de la vida mística, que es la vida cristiana misma. Es decir, la vida escondida, la vida que va creciendo, dice el texto, no se sabe cómo, sin que él sepa cómo, dice el Evangelio, dicen las palabras de Jesús. Se duerma o se levante, de noche, de día, la semilla germina y va creciendo. Así es nuestra vida cuando está sujeta a la palabra de Dios y a la gracia de Dios, que confluyen y esencialmente son lo mismo. La palabra de Dios nos ilumina interiormente, de manera tal que transforma todo lo que somos, lo va haciendo crecer, es decir, lo va perfeccionando, lo va llevando a la plenitud. Y esto es, en primer lugar, una iluminación de nuestra mente, de nuestro intelecto. Así lo dice el mismo Jesús en este Evangelio según San Marcos. Es algo que no se puede comprender al principio y fácilmente. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para adaptarse a la capacidad de los que escuchaban la palabra de Dios, pero además para que no despreciaran el misterio revelado si se les anunciaba con mayor claridad. A los discípulos les explicaba todo. Quiere decir que él sabía lo que había en el corazón de los discípulos y que estaban en condiciones de aceptar esta revelación más profunda, que confluye en la revelación de la pasión de Jesús y de la resurrección. Él les anunciaba de muchas maneras que el Hijo del Hombre tenía que padecer y que después iba a resucitar. Esto es una palabra difícil, como lo es la de la Eucaristía. En el Evangelio según San Juan se nos narra que Jesucristo les revelaba la presencia eucarística y ellos no podían comprenderla. No podían comprenderla no simplemente porque rechazaban el hecho de que tuviesen que comer la carne y la sangre de Cristo, como se lo podían imaginar, sino sobre todo porque percibían que comer la sangre, comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo significaba participar de la pasión y de la resurrección de Cristo. Porque esto les estaba diciendo Jesús cuando les decía que tenían que comer su carne y beber su sangre.
no solamente que tenían que unirse con Él, como iba a suceder en el sacramento de la Eucaristía, donde está presente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que esto significaba místicamente que tenían que participar de su misterio de muerte, de pasión, de muerte y de resurrección. Y esto es duro para la comprensión normal, es difícil de entender, porque prevalece la tendencia natural a la felicidad, una felicidad que es más bien concebida inmediatamente a partir del conocimiento de los sentidos y de la inteligencia, como entienden las cosas del mundo. Pero Jesucristo estaba hablando de llegar a otra felicidad, a la felicidad de la vida eterna, a la felicidad de la vida de Dios, la que tiene Dios, y que es incomparablemente superior a la felicidad humana, la que se puede alcanzar en este mundo. Por eso la vida del cristiano es una vida mística, es una vida que germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Esto es lo que produce la palabra de Dios, esto es lo que produce la gracia de Dios, la vida divina participada en nosotros, cuando se nos infunde como don, como gracia justamente, como regalo. Por eso en la Santa Misa, que es el punto culminante de la vida mística, es el misterio por excelencia, el misterio de la fe, como decimos después de la consagración, en la Santa Misa encontramos justamente de modo misterioso el significado más profundo de nuestra vida particular. Todo lo que hacemos y todo lo que somos se dirige a esta acción de gracias a Dios, a este sacrificio, a esta celebración, a este misterio. No se puede expresar con una sola palabra lo que la misa significa, a este misterio central de nuestra fe. Toda nuestra vida se une con este misterio, es vida mística porque participa y se ordena al misterio de la Eucaristía, al misterio de la presencia de Cristo, que realiza nuevamente su sacrificio, es decir, su acto de adoración a Dios, su acto de amor a Dios, su acto de acción de gracias a Dios, el mismo acto que realizó en la pasión y que realizó en la resurrección. Ese acto lo realiza ahora con la misma fuerza de la pasión y con la misma fuerza de la resurrección. Naturalmente, mientras estamos en este mundo, participamos de algún modo más de la pasión que de la resurrección, todavía en cuanto a los efectos externos y en cuanto a nuestra transformación interior. Tenemos que llegar a lo mismo a lo cual Cristo llegó. Él fue perfeccionado en la pasión, dice la carta a los Hebreos, y nosotros también somos perfeccionados en la pasión, que es la pasión de Cristo, que se prolonga en toda nuestra vida, cuando completamos lo que falta para la pasión de Cristo, como nos enseña San Pablo. Lo que falta en el cuerpo místico para la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, en su devenir histórico, ya sucedió de una vez para siempre. Sin embargo, la eficacia de la pasión es todavía presente y se hace presente especialmente en la celebración eucarística. Como dice Santo Tomás, la misa, la Eucaristía, es la imagen representativa de la pasión de Cristo. Representativa en el sentido de que la hace presente. No es simplemente una imagen de algo lejano, sino que es la imagen de la pasión de Cristo que la hace presente de otra manera, es decir, de esta manera propia de Cristo resucitado después de la pasión, de Cristo que va construyendo la Iglesia con todos nosotros que somos realmente su cuerpo, y como somos su cuerpo, somos misteriosamente su persona.
Esto quiere decir que la Iglesia es cuerpo místico de Cristo, que, como también enseña Santo Tomás, somos una persona mística con Cristo, y Cristo es la persona divina del Verbo de Dios. Por eso, uniéndonos con Cristo, nos divinizamos, o Él nos diviniza, nos asimila a su vida divina, llegamos a ser como Él. Somos uno en Él. Esto es el cuerpo místico. Por eso es imposible la vida cristiana sin que sea vida mística, es decir, sin que sea misteriosamente continuación de la pasión de Cristo y también misteriosamente preparación de su resurrección. Porque así como la resurrección de Cristo se preparaba antes de su pasión y Él la anunciaba, y estaba cierto, absolutamente seguro, con su conocimiento divino de la resurrección que iba a venir después de su muerte, así también en nosotros se prepara la resurrección. En efecto, tenemos ya una resurrección espiritual cuando vivimos en gracia de Dios, en la unión con Dios que nos diviniza, que nos pone a su nivel, que nos hace alcanzar la vida misma de Él. Vivimos una resurrección espiritual y esa resurrección espiritual va creciendo como el árbol de mostaza hasta que abarca toda nuestra vida y hasta que después de la muerte se manifiesta también corporalmente. No es más solo resurrección espiritual, sino también resurrección corporal cuando participamos totalmente de la vida de Cristo, lo cual será en la eternidad, en la parusía, después de la venida de Cristo, resucitado cuando se aparezca a todo el mundo y nosotros lo veamos después con nuestros ojos, después de resucitar también nosotros con el cuerpo. Por eso la vida del cristiano está centrada en estos misterios que son como una necedad para la mentalidad corriente, para el mundo, para los paganos, decía San Pablo. Es decir, para aquellos que no tienen la fe, no la tienen porque nunca accedieron a ella o no la tienen porque la han perdido, porque la han dejado perecer. La vida verdadera es la vida mística. Es verdadera en el sentido de que consiste en el verdadero ser. La vida es el ser, es nuestro ser. Y la vida que no es esta vida mística, la vida que no participa de los misterios de Cristo, va perdiendo su consistencia, es el ser que se pierde. Y así, por más que se actúe, que se razone, que se imagine, que se construya, todo es más bien una deconstrucción, una especie de aniquilación. Y así mucha gente vive en su mente desesperada y angustiada, es decir, sin saber para qué vive y corriendo detrás de la meta de una felicidad que cada vez más se hace inalcanzable. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice San Pablo. Nosotros conocemos como Él conoce, por el don de Dios, por la gracia de Dios. Y por este motivo vemos todo de otra manera. Y se anticipa en nosotros una felicidad que Dios nos promete eterna, inmensa y en cierta manera infinita. San Pablo nos lo explica, nos dice en qué consiste esta vida mística cuando se manifiesta en todas nuestras operaciones. Dice en primer lugar que tenemos fe. Nosotros nos sentimos plenamente seguros. La fe es la certeza de aquello que Dios revela, es decir, de estos misterios que no son accesibles en la oscuridad. Nos sentimos plenamente seguros. Es una certeza interior que se traduce en un sentimiento, en una firmeza, que no es solamente el sentimiento
afectivo de las pasiones humanas, sino que es algo espiritual, es una seguridad espiritual que está en el fondo de nuestra persona. Nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio. Esta fe nos hace captar misteriosamente que vivimos para la eternidad y que la eternidad viene después de dejar este cuerpo. Porque ahora estamos lejos del Señor, por más que interiormente nos unamos a Él, la condición de nuestro cuerpo en esta vida nos separa de Él, porque no es la condición de Cristo resucitado, no es el cuerpo que necesitamos para la visión beatífica de Dios, es el cuerpo que todavía tiene las heridas del pecado porque ha sido generado en el pecado. Nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle. Muchas veces San Pablo se expresa de este modo, es decir, está claro que lo mejor es estar con Cristo después de esta vida. Sin embargo, la voluntad divina se manifiesta en esta vida. Dios quiere que vivamos en esta vida y vivir en esta vida es algo misterioso también, porque no solamente conocemos misterios, sino que vivir en esta vida es misterioso, porque no entendemos bien por qué Dios nos hace vivir en esta vida, si nos puede llevar directamente a la eternidad. En la vida de Cristo vislumbramos por qué Dios nos hace vivir en esta vida. Cristo es el Verbo encarnado que manifiesta la plena bondad de Dios, la infinita bondad de Dios, de la manera más excelente. Por eso también en nuestra vida, cuando sufrimos en este mundo, cuando peregrinamos con este cuerpo, se manifiesta la bondad de Dios como una continuación de la encarnación místicamente realizada en nosotros. Somos el cuerpo místico de Cristo. Por eso tenemos que aceptar de corazón nuestra vida, es decir, esta vida, la única que tenemos, con estas circunstancias históricas, con esta concreción en la cual nosotros existimos. Nuestro único deseo es agradarle, cumplir en todo la voluntad de Dios. Y así vivían los santos. Vivían con esa alegría espiritual que era insuperable por parte de los acontecimientos de este mundo. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus buenas obras o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Vivimos en este mundo por gracia de Dios, como manifestación de la bondad de Dios, de manera tal que merezcamos la vida eterna. Nuestra vida eterna está conectada con el cumplimiento de la voluntad de Dios en este mundo. Y por eso nuestra vida en este mundo es misteriosa, porque si la comprendemos a la luz de la gracia, a la luz de la fe, manifiesta de alguna manera lo que será la eternidad, nuestra eternidad concreta, porque nuestra eternidad, nuestra felicidad, nuestro cielo será el mismo para todos, pero será también el de cada uno, el de cada persona, porque la perfección espiritual, la perfección de la vida divina no anula nuestra personalidad, sino que la perfecciona hasta hacerla semejante a la de las personas divinas, a las tres personas que viven en Dios. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa, entonces, que participemos plenamente de su vida, de manera tal que esta vida que no comprendemos, esta vida que crece en nosotros, no se sabe cómo, sea cada vez más nuestra vida que nos lleve a la eternidad.